a presentar nuestros temas del día de hoy. Bien, compañeros, muy buena tarde. Vamos a iniciar una nueva sesión de clase el día de hoy y vamos a retomar precisamente el tema que desarrollamos el último día de clases. Vamos a ver, no, aquí estamos mal. El último día de clases hablamos de los clásicos, Adam Smith y David Ricardo. Y ahora nuestro tema es las corrientes fundamentales de la economía, la corriente objetiva y la corriente subjetiva. Inicialmente nos vamos a referir a la corriente objetiva. Pues miren, jóvenes, fíjense que para recordarnos de lo que platicamos el último día, eh, señalamos que uno de los clásicos, el más famoso de ellos, Adam Smith, planteó la teoría del valor por el trabajo humano. Planteó el criterio que el trabajo humano le da valor a las mercancías. Y esta es esto, fíjense ustedes que de este planteamiento principalmente se formó una corriente en la economía que es la corriente objetiva. Y muchos de lo que los clásicos, especialmente Adam Smith plantearon, pues lo desarrolló la corriente objetiva. Bastantes aportes desarrollaron los teóricos de la corriente objetiva. Ahora, si ustedes se recuerdan, también Adam Smith indicaba que las fuerzas económicas que mueven a un individuo a realizar actividades económicas es la búsqueda de su propio interés. Y de aquí surgió la teoría subjetiva. De manera que de los clásicos surgieron dos corrientes en la economía. Una es la llamada corriente objetiva y la otra es la corriente subjetiva. Vamos a referirnos inicialmente a la corriente objetiva. Fíjense que esta corriente fue desarrollada principalmente por un autor alemán cuyo nombre es Carlos Marx, exactamente. Muy bien, compañero. Él desarrolló la teoría objetiva. Y quizás fíjense que quizás la idea principal o el criterio principal en que se desarrolló la corriente objetiva es que precisamente parte de la idea que las mercancías adquieren valor por el trabajo humano. Yo diría que esa es la columna vertebral de la corriente objetiva. Miren, se le llama. Perdón que lo interrumpa, es que hay compañeros que están intentando ingresar. ¿Quieren ingresar? Aquí estamos, la vamos a dar
Vamos a dar ingreso a todos los compañeros. Gracias, Lick. Para servirle, señorita. Pues fíjense que eh, casi toda la teoría gira alrededor de ese criterio. Repito, que el valor de las mercancías lo determina el trabajo humano invertido en la producción de esas mercancías. Ahora, también se le llama corriente objetiva a esta porque los fenómenos económicos, eh, las relaciones entre estos fenómenos económicos es algo que está fuera del individuo, no está en su conciencia, sino que son fenómenos que se dan en la vida real y como tales, como cosas que suceden en la vida real, así se estudia. No es algo que esté metido en la mente o en la conciencia del individuo, sino se analizan como entes externos. Las relaciones son algo que se dan en el mundo real, las mercancías están ahí en el mundo real y por supuesto para producir esas mercancías se invirtió trabajo, se invirtió esfuerzo en producir esas mercancías, pero eso no es algo que cada quien se imagina, sino es algo que se da en la práctica, algo que está fuera del individuo y por eso recibe el nombre de objetiva. Lo subjetivo es lo que está dentro de uno, lo objetivo es lo que está fuera de la conciencia del individuo. Y esas relaciones, esos fenómenos se estudian como algo que está fuera de la conciencia del individuo. Por eso es que se le llama la teoría objetiva. Aquí miren lo que dice al final, acá dice, estas son externas. Voy a quitar la tilde porque ya no se usa tilde los pronombres. Estas son externas a la conciencia del individuo. Son por lo tanto objetivas. Ahora, Carlos Marx afirma que lo que estudia la economía política, fíjense que a Carlos Marx le llama a esta ciencia economía política. Y lo que él dice que lo que estudia principalmente la economía son relaciones sociales, principalmente las que se establecen en el proceso de producción. Eh, Otra idea importante es la siguiente, que los objetos, las cosas que se utilizan en la economía son medios para establecer relaciones sociales. Básicamente lo que centra su atención, Carlos Marx, es en las relaciones sociales. Cuando se cambia, cuando se compra o se venden cosas, no solamente se ve la relación entre, por ejemplo, una camisa y el dinero, que sea 200 quetzales, sino que es una relación entre poseedores de uno posee una camisa y el otro posee dinero. Pues entonces, son relaciones que se establecen entre estas personas, no entre las cosas, sino entre las personas. Repito, la teoría objetiva hace énfasis en las relaciones sociales. Y esto que les acabo de decir, las mercancías, o sea, los objetos que se producen para el cambio adquieren valor por la cantidad de trabajo humano invertido en su producción. De esta teoría se derivan las demás teorías, la teoría del dinero, la teoría de la plusvalía o de la ganancia, la teoría del salario, etcétera. Todo esto se deriva de este postulado fundamental. El valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo invertido en su producción. Ahora, a manera de resumen, como la economía en esta corriente estudia relaciones sociales de producción, es eminentemente, aquí le voy a agregar algo,
porque el autor Carlos Marx le llama economía política. Voy a quitar también la de mayúscula. La economía política es una ciencia social. Estudia una parte de las relaciones sociales, las de carácter económico. Entonces, en síntesis, el objeto de estudio de la economía, le voy a poner aquí economía política, porque fíjense que él insiste en que se llama economía política. Le llama economía política porque estudia las relaciones sociales, dice. Miren lo que dice. El objeto de estudio de la economía política en la corriente objetiva está constituido por las relaciones sociales que se establecen en el proceso histórico de producción. Entonces, compañeros, en la corriente objetiva se estudian las relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción. Entonces, en resumen, en la corriente objetiva. Ahora, la corriente subjetiva, que también se originó de la teoría de los clásicos. Entonces, ahora, aquí sí cambia bastante el enfoque de la economía. Para la corriente subjetiva, eh, fíjense que la economía, y aquí sí, fíjense que los subjetivistas solo le llaman economía, y Carlos Marx le llama la economía política. Dice los subjetivistas, los que crearon esta corriente subjetiva, dice que la economía estudia la conducta humana, ¿viste? Las reacciones emocionales del individuo en relación con la dotación de bienes que satisfacen sus necesidades. ¿Por qué se le llama subjetiva? Porque lo fundamental está dentro del individuo, está en la conciencia del individuo. Es la apreciación que el individuo hace de los objetos y cosas que se utilizan en la economía, según las condiciones en que se halla. Y esas condiciones son la abundancia o la escasez de los medios satisfactorios. Porque fíjense ustedes que la conducta del ser humano hacia las cosas varía según las tenga uno en abundancia o sean muy escasas. Uno normalmente le tiene mucho aprecio a aquellas cosas que son escasas, pero no le pone mucha atención a las cosas que uno tiene abundantemente. Por ejemplo, cuando uno tiene mucha agua, pues no le pone mucha atención al agua, hasta bota uno el agua, la utiliza para cualquier cosa, la desperdicia. Pero cuando la gente no tiene agua, le tiene un gran aprecio a ese líquido, ¿viste? Y lo cuida hasta con su vida, ¿viste? Entonces, es esa conducta la que estudia la economía. Ahora, fíjense bien, vamos a ver, aquí dice lo siguiente. El objeto de estudio de la economía en la corriente subjetiva. Miren, pues, lo económico en esta corriente, o sea, su objeto de estudio es la conducta humana que asume la forma de elección, fíjense bien, la forma de elección de la consecución de un fin y que implica el abandono de la prosecución de otros.
Ahora, esto es así por lo siguiente, porque los recursos con que uno cuenta son limitados, son escasos. Entonces, por ejemplo, fíjense, pues, voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, una señora, una ama de casa, va de compras al mercado. Necesita adquirir bienes para el alimento en la casa, para hacer la comida, y lleva su gasto, le dice, pues su ingreso. Ahora, este ingreso no es ilimitado, o sea, ella no puede comprar todo lo que ella quiere, no, ella, su gasto es limitado y tiene que gastarlo racionalmente. Tiene que comprar las cosas que él la considera más útiles. Y entonces cada vez que ella va a hacer un gasto, tiene que decidir, ¿voy a comprar esto o compro aquello? Como su ingreso es limitado, tiene que decidir, mire, hoy voy a comprar esto porque esto me es más útil. Lo otro quizá lo compre en otro día. Y así es cada vez que decide comprar algo. Siempre decide satisfacer una necesidad y tener que dejar de satisfacer otro u otros. ¿Por qué razón? Pues la razón es porque su ingreso es, ¿cómo les dije que es? Limitado. Es Limitado. limitado, es escaso. Limitado. Sus recursos son escasos y su tiempo también es escaso. Entonces, fíjense que entonces, siempre tiene que elegir entre la consecución de un fin. En economía, cuando se habla de la consecución de un fin, es la satisfacción de una necesidad. Forma de elección de la satisfacción de una necesidad y que implica el abandono de la satisfacción de otra necesidad. Solo que aquí lo ponen así, miren, consecución de un fin que implica el abandono de la prosecución de otro. Pero nosotros ya sabemos que el fin es la satisfacción de las necesidades. Entonces, sucede que, de acuerdo a esta teoría, los fines son múltiples, o sea, las necesidades son ilimitadas prácticamente. El tiempo y los medios son limitados, son escasos. Ahora, normalmente, fíjense ustedes, muy frecuentemente los medios pueden utilizarse para muchas cosas. Por ejemplo, el agua se puede utilizar para muchas cosas, pero cuando uno tiene muy poca agua, entonces tener que decidir entre satisfacer ciertas necesidades y va a tener que dejar de satisfacer otras. Por ejemplo, tendrá que dejar de limpiar la calle con agua, que le comienzan a regar y en lugar de barrer con el agua quitan la basura. Es una de esas cosas. O por ejemplo, barrer limpiar con toda el agua los vehículos. Cosas por el estilo, tiene que dejar de hacer esas cosas y tener que satisfacer las necesidades más importantes. Y en la medida que es más escasa el agua, tendrá que destinar a cada vez a necesidades mucho más importantes de las cuales depende la propia vida del ser humano. Entonces, eso consiste lo objetivo, perdón, en eso consiste lo económico. Esto es el objeto de estudio en la economía. Hay que elegir qué necesidades satisfacer
y qué necesidades hay que dejar de satisfacer porque los bienes son escasos, los recursos son escasos. Eso es lo objetivo, eso es lo económico, perdón. Esto es el objeto de estudio en la corriente subjetiva. Más adelante vamos a referir un poco más sobre esto de la corriente subjetiva. Aquí incluso damos una definición de economía en la corriente subjetiva. La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación de fines a medios que tienen diversa aplicación. Fíjense bien, aquí dice, la economía es la ciencia que estudia economía, no economía política. Economía es la ciencia que estudia la conducta humana. Fíjense bien. Y la conducta humana, ¿qué conducta humana? La conducta humana, cuando se tiene que elegir entre satisfacer una necesidad y dejar de satisfacer otra. Esa es la conducta humana que se estudia. Como una relación, dice, como una relación de fines. ¿Cuáles son los fines en la economía, compañero? La satisfacción de necesidades. Exactamente. Como una relación de fines. O sea, como una relación de las necesidades o la satisfacción de las necesidades con medios limitados. Y los medios de que habla son los medios de satisfacción. Son los objetos con los cuales el ser humano satisface sus necesidades, solo que aquí ponen solo medios. Y eso es lo que hace difícil entender a veces una definición. Una relación, dice, entre las necesidades, que son muchas, y los medios para satisfacerlas, que son limitadas. Las necesidades son ilimitadas y los bienes son limitados, pero que tienen diversa aplicación. Yo les puse el ejemplo del agua que puede utilizarse para muchas cosas. Y entre esas cosas que se aplican, uno tiene que optar. Cuando tiene uno muchísima agua, pues podrá hacer de todo. Pero cuando el agua comienza a ser escasa, hay que ir sacrificando ciertas necesidades. Eso es lo que en lo subjetivo en la corriente, perdón, esto es lo económico, ¿no? Lo económico, o sea, esto constituye el objeto de estudio en la corriente subjetiva. Bien. Ahora, compañeros, vamos a referirnos ya a la definición de economía y para ello vamos a hablar, vamos a quitar todo esto y vamos a hablar esto, ¿bien? Vamos a hablar de el origen del término economía el día de hoy. A continuación. Bueno, fíjense que el término economía viene del griego. Fueron los griegos quienes bautizaron con este nombre a esta teoría, a esta teoría. Y dice que viene de dos términos griegos. El término oikos o la palabra oikos, que significa casa, casa es el lugar donde uno vive, donde vivían los griegos, sobre todo los griegos ricos, no era una casita, era una hacienda, era una gran finca, era una hacienda. Entonces, oikos significa casa. Y Nemo, que a su vez viene de Nemein, dice que esto significa administrar, administrar. Entonces los griegos comenzaron a, bueno, fíjense que, bueno, decía que se refiere a una hacienda. En una hacienda, en el tiempo de los griegos, pues era una gran finca. En esa finca
En esa hacienda se producía todo lo que la familia propietaria de esa hacienda necesitaba. Y según la riqueza de los propietarios, número de trabajadores que tenían. Y esos trabajadores pues eran esclavos. Y entonces había uno se encargaba de organizar las tareas de todas estas personas para producir todas las cosas que se necesitaban. Entonces había una persona que administraba la hacienda. Podía ser el padre de familia y en veces también la madre de familia. Pues a esta persona que administraba la hacienda le comenzaron a llamar oikónomos, que significa ecónomo, que quiere decir la persona que administra la casa. Así le llamaban al administrador de la casa, el ecónomo. Y de esta palabra ecónomo ya se derivó la palabra oikonomía, o sea, economía que ya significa la administración de la casa, la administración de la hacienda. Entonces, para los griegos, inicialmente la palabra economía eh, significó la la administración de la hacienda. Entonces, economía aquí lo voy a poner, o economía, también como decían los griegos, significa la administración de la casa. Esto significó inicialmente economía. Este es el origen de la palabra economía. Ahora, fíjense que este señor de quien ya hablamos, Aristóteles, eh, también utilizó otro término. Él utilizó el término economía política también. Ahora, Aristóteles, además de pensar en la administración de la hacienda, también pensaba en la administración de la ciudad. En la época griega le llamaban ciudad-estado y propiamente en griego se utilizaba la palabra polis. También es la misma, también es la misma expresión en latín, polis. Así le llamaban los griegos a las ciudades, polis. Y le llamaban polis porque en las ciudades vivía mucha gente. Y la palabra polis originalmente significa mucho, mucho. Por ejemplo, cuando decimos policlínica, quiere decir que hay muchos, hay muchas clínicas. Cuando decimos, por ejemplo, un carro policromado, quiere decir que tiene muchos colores. Entonces la palabra polis significa ciudad, y le decían así porque ahí vivía muchísima gente. Por eso le llamaban a las ciudades, les llamaban las polis, donde vivía mucha gente. Entonces, a la administración de los bienes de la ciudad-estado, a la administración de los bienes o de la riqueza de la ciudad, Aristóteles le llamó administración, pero le llamó economía política. Le llamó economía política. Y la economía política entonces se refería al estudio
de la administración de la riqueza de la ciudad. A eso le llamaba economía política. Y denominaba solamente economía a la administración de la casa. El administrador de la casa, el ecónomo de la casa, era el señor normalmente, era el padre de familia. Y el administrador de la ciudad ya le llamaban el político, el gobernante. Ya era una administración más grande. Esa es la diferencia también para los griegos entre economía y economía política. Entonces ya vimos el origen no solo de economía, sino también de la palabra economía política. Ahora, fíjense en lo siguiente también. Otros autores consideran que la segunda palabra no es nemo, sino que es nomos. Viene del término griego nomos, que significa ley o norma. Entonces, ya la economía hacía interpretada de esa manera es la ley de la casa. Porque realmente para administrar la casa se necesitan reglas, se necesitan leyes. Entonces, eh, también se puede interpretar economía como la ley de la casa, o bien, leyes o reglas mediante las cuales se administra la casa. ¿Ve? Entonces, también esta es otra interpretación del origen de la palabra economía, o sea, ley de la casa o bien administración de la casa, o leyes mediante las cuales se administra la casa. Porque fíjense que realmente la primera obra de Jenofonte, que es un conjunto de normas para administrar la casa, y por eso su obra se llamaba el Economo, no se llamaba, ¿cómo se llamaba la palabra? ¿Cómo se llamaba la obra de Jenofonte, compañeros? El económico. Se llama El Económico, exactamente. Y era un conjunto de normas, un conjunto de recomendaciones para administrar la casa. Entonces, esta también es otra interpretación del origen de la palabra economía. Ley de la casa o administración de la casa. Bien, ahora vamos a ver cómo fue evolucionando el uso de los términos economía y economía política a través del tiempo. Bueno, inicialmente para los griegos, eh, eh, significó la administración de la casa. Fíjense que yo anteriormente, en unas clases anteriores, les indicaba ya que la teoría económica nació con la actividad de cambio, con el desarrollo del cambio, apareció también la teoría económica. Y por acá dice que eh, en China y Grecia fue donde la producción mercantil y la economía monetaria aparecieron primeramente. Y es aquí, en China y en Grecia, donde apareció el pensamiento económico de la humanidad. Eh, Aquí, dice, los griegos conceptualizaban a la economía como a la administración de la hacienda doméstica, o también ley de la casa, o leyes de la administración de la casa. Se preocuparon por la buena administración de la hacienda desde el punto de vista moral. Ya también hablamos de esto, que los romanos dejaron una escasa herencia de asuntos de teoría económica, pero sí dejaron un legado jurídico muy importante.
Ahora también hablamos, estoy haciendo un poquito de repaso de lo que vimos, que en la Edad Media, eh, sobre todo Santo Tomás de Aquino fue muy influido por la filosofía aristotélica y, y la economía básicamente se confundió, diríamos, se mezcló con la doctrina de la Iglesia y con el derecho de la Iglesia, o sea, el derecho canónico. Las concepciones económicas eran más bien preceptos morales, y cuya finalidad era administrar adecuadamente las actividades productivas y mercantiles. En la Edad Media, la economía es el conjunto de preceptos morales para la buena actividad de las actividades, para la buena administración de las actividades productivas. También ya vimos que en el mercantilismo se le llamó economía política. Y esto es así porque en esa época las manufacturas nacientes, los comercios necesitaban del crédito, de la protección, del apoyo, de la regulación, de muchas cosas por parte del Estado. Para ellos la economía política es la ciencia de la adquisición de la riqueza y que es común a las familias y al Estado. También ya platicamos de esto. Ahora, fíjense que en el siglo XVIII los franceses estudiaron la producción agrícola principalmente. ¿Se acuerdan que dijimos que fueron los primeros en difundir la idea de que en la economía deben de regir las leyes naturales, que debe de existir libertad del empresario frente al Estado? Luego, los clásicos representados por Adam Smith y David Ricardo, el análisis se trasladó a la industria, a la producción en general. Ellos realizaron una sistematización científica de esta teoría. Los clásicos reforzaron la idea que el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos. El Estado debe únicamente eh, atender los asuntos del orden, de la seguridad y a veces, por ejemplo, cuestiones como la salud y la educación de la gente pobre, también cuestión del Estado. Los clásicos le llamaron a esta teoría economía política, al igual que los mercantilistas. Ahora ya hablamos del siglo XIX, apareció la teoría de Carlos Marx, es la teoría objetiva. Carlos Marx le llamaba economía política. Carlos Marx eh, pensaba que el modo de producción capitalista iba a ser sustituido por un modo de producción socialista y planteó la teoría del socialismo científico. Él afirmó que la economía política es la ciencia que estudia las relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción de los bienes materiales. Ahora, respecto de esto, compañeros, del planteamiento de Marx de la sociedad socialista, quiero ampliarles un poquito sobre esto y realmente es el último modo de producción que vamos a desarrollar. Vamos a poner los aspectos más importantes del modo de producción socialista. Bueno, en primer lugar, siempre analizamos dos elementos, eh, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. En cuanto a las fuerzas productivas, oigan bien esto, oigan bien, bien, miren pues cómo es el planteamiento teórico del socialismo. Según lo planteado principalmente fue Carlos Marx y Federico Engels, los autores del socialismo científico. Federico Engels, Jorge Guillermo Federico Engels se llamaba.
los dos autores del socialismo científico. Ellos consideran que el socialismo va a surgir cuando dentro del capitalismo se desarrollen al máximo las fuerzas productivas, pero que ya va a haber un momento ya que en el capitalismo ya no se van a poder desarrollar más las fuerzas productivas, como que se van a agotar, se va a agotar el desarrollo de las fuerzas productivas. Y es en este momento cuando surge el modo de producción socialista. Al respecto, les puedo comentar que en el sistema capitalista en la actualidad, las fuerzas productivas se siguen desarrollando y se siguen desarrollando muy a prisa. Fíjense ustedes, entonces como que no es el momento todavía del socialismo, según esta teoría, ¿no? Ahora, en cuanto a las relaciones sociales de producción, que se basan principalmente en la propiedad de los medios de producción. Es un sistema basado en la propiedad social sobre los medios de producción, propiedad social. Ahora, dice Marx que el modo de producción socialista se va a desarrollar en dos etapas. En una primera etapa, el Estado toma la forma de la dictadura del proletariado. Y pues, forma el Estado inicialmente, en la primera etapa, se conforma la dictadura del proletariado. Este Estado, que se le conoce como la dictadura del proletariado, se encargará de construir las relaciones socialistas de producción y destruir las capitalistas, el Estado. Efectivamente, en los países que entran al sistema socialista, desaparece la propiedad privada. Pero en esta etapa rige el principio que a cada quien según su trabajo, a cada quien según su capacidad. Entonces, fíjense que en esta etapa todavía hay diferencias sociales, se paga según el trabajo. Los que laboran en la industria, en la parte científica, intelectual, tienen un mayor ingreso que los que trabajan manualmente, por ejemplo. O sea, se paga según el trabajo, todavía existen diferencias sociales. Ahora, eh, dice aquí se crea la base material y técnica para que se incremente la productividad del trabajo de una manera sin precedentes. Eso permitirá producir una gran cantidad de bienes para ir satisfaciendo las necesidades sociales y de esta forma también desapareciendo las diferencias sociales. Y en esa misma medida se extinguirá el Estado. Pues bien, en, en la, en la primera fase se crean las condiciones para construir la segunda fase del modo de producción socialista. Pues fíjense que, de acuerdo al planteamiento de Marx y Engels, dice que, por ejemplo, en la medida que la técnica se incrementa, pues se reduce el tiempo de producción y entonces se necesitan menos trabajadores. Normalmente en el capitalismo lo que sucede es que en la medida que se incrementa la técnica hay más desempleo, pero en el socialismo el, se tiene de manera universal el derecho al trabajo, o sea, no hay desempleo. Y entonces no puede haber desempleo. Entonces lo que va a suceder en la medida que la técnica desarrolle es que empleo, sino se reduce la jornada
diríamos, libre. Y este tiempo se va a utilizar para desarrollar la cultura de los trabajadores en el ámbito educativo, incluso en el ámbito deportivo, y se va a lograr la formación integral de la persona, un desarrollo integral de la persona en educación, en el ámbito deportivo, etcétera. Ese es el planteamiento del modo de producción socialista. Y por supuesto, en la medida que se incremente la técnica, también se van a producir muchos más bienes. Pero esos bienes se van a distribuir equitativamente, se van a satisfacer las necesidades sociales. Entonces va a desaparecer la mendicidad, va a desaparecer la prostitución, por ejemplo, a desaparecer los sectores empobrecidos. Entonces, cada vez más, en la medida que se va eliminando la pobreza, se van a ir eliminando también las diferencias sociales, hasta que se construya una sociedad igualitaria. Este ya es la segunda fase, cuando ya desaparezcan las diferencias sociales y también va a desaparecer el Estado. Ya dice, va a desaparecer la explotación del hombre por el hombre, y la dirección de la producción por la sociedad va a dirigir la producción en sustitución de la dictadura estatal. Bueno, eso es lo que se plantea teóricamente acerca del modo de producción socialista. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla, si no pasamos a otro tema. ¿No tienen alguna otra pregunta, compañeros? Bien, miren, pues entonces ahora vamos acá donde hablamos del modo de producción socialista. Fíjense que siempre, para terminar esta idea que traíamos anteriormente, pues fíjense que últimamente, allá a finales del siglo XIX, existió la tendencia a dejar de llamar a la teoría económica economía política y llamarla solamente economía. Esto por el hecho que dice que una cosa es la economía y otra es la política. El Estado no tiene nada que hacer en la economía. Entonces la economía debe llamarse solamente política. El Estado no debe de estar eh, regulando, dirigiendo, interviniendo en la economía. Pero el Estado siempre interviene, sobre todo cuando hay crisis. En la segunda mitad del siglo, las primeras décadas, la década de 1930, el sistema capitalista entró en una profunda crisis. Y entonces este señor Keynes recomendó que el Estado va ahora a crear empleo, el Estado va a poner a funcionar empresas, el Estado va a regular la economía, eh, y nuevamente el Estado interviene para sacar de la crisis al capitalismo. Entonces el Estado interviene acá al siglo XX, más o menos hasta el siglo 1940, 1970, tuvo un Estado interventor, un Estado que se preocupó por los sectores menos favorecidos, creó la seguridad social. En los países desarrollados se crearon los seguros de desempleo, una serie de beneficios para el trabajador, trabajo estable. Se permitió la formación de los sindicatos, en fin, los salarios con muchas prestaciones para los trabajadores, etcétera. Un estado, se le llamó estado de bienestar, y que la gente que tuviera más pagara más, la que ganara menos pagara menos, pero que los gastos del Estado favorecieran más a los sectores que más lo necesitaban. Esto fue el criterio de Keynes,
que duró hasta los años 80 del siglo pasado. Nuevamente, en los años 80 entró una nueva crisis y ahora se culpa al Estado de esta crisis. Por eso que el Estado interviene, el Estado gasta mucho, se creó una inflación, el Estado es mal administrador de las empresas, no tiene por qué no estar manejando empresas del Estado, las empresas hay que privatizarlas, los servicios que presta el Estado tienen que cobrarse un precio real por ellos, que se quiten todos los subsidios a estas empresas y pues, efectivamente se liberó la economía, se quitaron los precios topes, se privatizaron las empresas estatales y entonces el Estado no interviene en la economía hasta en la actualidad. Entonces hay periodos en que el Estado interviene y periodos en que no interviene. Cuando hay crisis, por supuesto, el Estado asume un papel protagónico. Por ejemplo, en la crisis del año pasado por la pandemia, pues el Estado nuevamente intervino, el Estado creó el bono familia, creó el bono de desempleo, etcétera. Entonces el Estado interviene mucho en la economía cuando hay crisis. Bueno, ahora vamos aquí a poner una definición de la economía que vamos a utilizar en el curso. Es este, miren. La economía, como hay veces que se le llama economía, hay veces que se le llama economía política, la vamos a llamar de las dos formas. La economía o economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales. La economía o economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales. Y gran parte de la segunda unidad lo vamos a dedicar a explicar la producción, la distribución, el cambio y el consumo de nuestra segunda unidad. Entonces, eh, esto ya nos queda para la segunda unidad. Todavía nos faltan dos cositas acá para el examen, que es el método de la economía política y las, y las, la relación de la economía con otras ciencias. Pero el día de hoy, a continuación, vamos a resolver tres laboratorios que les recomendé que me hicieran. Esto Que pongamos música, dice. Creo que no está licenciado. Nos abandonó. Estudien. Micrófono, Jeremías. Toda la clase con el micrófono encendido y ahorita lo apaga. Era a propósito.
Muchas buenas tardes, disculpen, sobre qué tres laboratorios habló. Es que la última clase ya no puede estar y creo que lo dije en la última clase, ¿verdad? Sería muy para ayudar, gracias. Yo creo que solo vos entendiste lo que dijiste, hermano. Son las páginas 28, 30 y 36 las que hay que hacer. Pero no dio fecha de entrega ni nada. Solo dijo que había que hacerlas. No es como tarea, digamos, pero había que hacerla y al parecer hoy las íbamos a resolver. Ah, gracias. Buenísimo, bueno, gracias. 6, ¿no? ¿Qué páginas dijeron? Tengo entendido que 28, son 30, 36, dijo el compañero. 28, 30, 36. La 28 no, porque ahí no hay nada. Sería la 30 y la 36. Son los Página tres laboratorios. Es la 20, 30 y 20, 20, 30 y 30. 30 y 36 las que... Son los tres laboratorios que hay que resolver ya se tendrían que haber resuelto 36. para hoy. Yo estaba haciendo uno de la página 70 y algo. Gracias. ya te adelantaste. que adelantaste. Que lo pase, dicen. Yo creo que no está bien, pero igual, si está bien, se los paso. Gracias. ¿Qué habitación era esta? 304. Ajá. Bueno, se acabó la clase. ¿Y ¿qué onda? ¿Se le fue el internet o qué onda? Ya se terminó la clase. Él ha de tener problemas que la vez pasada también se desconectó. Ya cuando se conectó, ya sola terminó la clase, entró. Ah, ya va. Ah, gracias. Una pregunta en una de las preguntas de la página 20, la que dice la venta de aguacate por ser un simple acto realizado entre dos personas, recibe el nombre siguiente. ¿Qué respuesta pusieron en esa? Tengo duda. Si alguien sabe, porfa. Causal. Es que ahí de respuesta solo dice hecho económico, variable económica y actividad. No sé si era actividad económica.
Hecho económico. Bueno, eso que sé yo. Yo creo que he hecho económico. Deberíamos de hacer los laboratorios ahorita ustedes. De una. La pregunta 1 no era causal. Yo puse causal. Ajá, y la Pero no segunda. tenía, En la no segunda. tenía audio yo. Reiterativa. No En la tenía segunda. audio, pero ¿me oyen Licenciado, ahorita? sí, Compañeros, ¿me Sí, oyen ahorita? sí, Sí, licenciado. Sí, Lick. licenciado, disculpe, no vamos a hacer los laboratorios. Ahorita vamos a hacer ahorita, permítame. Bueno. Permítame. Ahorita vamos a hacer. Permítame, compañeros. Permítame, compañeros, está fallando. Ok. Está fallando esto. Miran aquí, compañeros. Sí, lo escuchamos, pero no lo miramos. No se mira. nada. ¿Me manda? No lo miramos. nada. No lo miran. Solo Entonces se permítame, entonces vamos a presentar ahora. ¿Qué pasó aquí, hombre? Ahí, compañeros. Ahora sí se ve. Sí, Bueno, entonces, miren, la primera pregunta. Como inicialmente se da un aumento de la demanda de aguacate mayor que su oferta y provoca posteriormente un incremento de su precio, esta relación tiene la siguiente característica. ¿Qué característica pusieron ustedes? Causal. 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 La relación, la respuesta, mire, es causal. Es la C. Sí. Muy bien, ahora veamos la otra pregunta. Como en diferentes periodos, siempre que se da un incremento de la demanda de aguacate en relación con su oferta, también haya un aumento de su precio, esta relación tiene la siguiente característica. Fíjense, pues, como en diferentes periodos. Se dio en el año 2018, 31 de mayo, 2019, en agosto. Entonces, como se dan diferentes periodos, siempre que se da un incremento en la demanda en relación con su oferta, también aumento de su precio, esta relación tiene la siguiente característica. Pero es por esto, miren, como en diferentes periodos. ¿Qué pusieron ustedes? Reiterativa. Esto es reiterativa. Muy bien, ya vamos. Entonces es la A. La siguiente. Debido que para todo producto, o sea, no solo para el aguacate, sino también para todo producto, las flores también, el petróleo, cualquier cosa, tomate, cualquier cosa, un incremento de su demanda superior a su oferta genera un alza de su precio. Esta relación tiene la siguiente característica. General. Sería general. General. Es porque se refiere a que todo producto. Entonces es general. Siguiente. El precio del aguacate, por expresarse en una magnitud numérica,
y se modifica en el tiempo, recibe la denominación siguiente. Variable económica. La respuesta es variable económica. Muy bien. La última. La venta de aguacate, por ser un simple acto realizado entre dos personas, recibe el nombre siguiente. Hecho económico. Hecho económico. Actividad económica. No, Actividad es que económica. no es Actividad económica. No es solo Por a ser la un venta de acto. aguacate. Porque es la venta Es del aguacate. solo venta de aguacate. Es un simple acto. Vender un aguacate Actividad económica. es un hecho económico. Actividad económica sería la producción de aguacate, que lleva desde la siembra del aguacate, cuidado durante todo su tiempo, después abonarlo, luego ya cuando crece la fruta, cortarlo, luego después meterlo en recipientes o en bolsas o en costales, y luego ponerlo a la venta. Todo eso ya es una serie de hechos. Entonces es una actividad económica, pero solo el hecho el acto de vender un aguacate, este es un hecho económico. Es un hecho económico. Entonces la respuesta es hecho económico. La actividad económica implica muchos hechos. Esa es la diferencia. Vamos con nuestra ejercicio 30. ¿Lo tenemos ya, compañeros? Sí, licenciado. Licenciado. Dice, en una fábrica de estructuras metálicas soldan varios trabajadores que reciben un salario mensual. Utilizan equipo y materiales como soldadoras, barrenos, esmeriles, cortadoras, martillos, llaves, desarmadores, alicatas, tenazas. También en la fábrica varillas, tubos, perfiles, láminas o planchas de metal, chapas, bisagras, pinturas, anticorrosivos, etc. En la columna de la izquierda de la tabla siguiente se enumeran recursos materiales y humanos de esta fábrica que corresponden a determinada categoría de los elementos de la producción. En la columna de la derecha hay 3 categorías como opciones de respuesta. Seleccione la correcta y subrayela. Dice las máscaras protectoras para soldar. Medios de Medios de trabajo. Medios de trabajo. La respuesta es Objetos de trabajo. medios de trabajo. La B. Medios de trabajo. B. ¿Estamos ahí? Sí, La B. licenciado. La siguiente, chapas, bisagras, pinturas y anticorrosivos. Materia prima. Materias primas auxiliares. Exactamente, son materias primas auxiliares. Esta es la respuesta. Los trabajadores soldadores y las máquinas soldadoras. Medios de producción. Fuerza de trabajo. Fuerza de Productiva. Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Fuerza productiva. Fuerzas productivas. Productiva. Fuerza productiva. La respuesta es fuerzas productivas, porque ahí está la fuerza de trabajo. Son los trabajadores soldadores y las máquinas soldadoras. Entonces la respuesta es fuerzas productivas, la B. Siguiente. Las capacidades de los trabajadores para manejar el equipo, soldar y elaborar las estructuras con los materiales metálicos, las capacidades. Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. De trabajo. Exactamente. La respuesta es Fuerza de trabajo. de trabajo. Siguiente, la sociedad histórica basada en el modo de producción capitalista en la cual se halla la fábrica que se analiza.
como se denomina, sociedad histórica basada en el modo de producción capitalista, ¿cómo se le llama? Formación económica. Formación Formación económica. Es social. la C, económica. exactamente, es la C, formación económico-social. Bueno, ahora vamos al, hay otro, todavía falta, ¿verdad? Aquí, 36. Ordene los siguientes eventos o actividades de cada tabla. Para ello, coloque los números 1, 2 y 3 en el recuadro de la derecha, según corresponda históricamente. Vea el ejemplo de la primera tabla. Dice 1, los grupos humanos únicamente utilizaron piedras y palos, como en toda la naturaleza. El número 2, descubrimiento para producir fuego. 2. Número 3, se produjo excedente de alimentos para el consumo inmediato y se provisionó. Bueno, tenemos que hacer lo siguiente acá. Aquí dice Homo habilis. ¿Cuál es el primero ahí? ¿Qué está la respuesta? Homo habilis. Homo habilis es el primero. Homo Homo erectus erectus es el 2. Homo erectus es el 2. Y Homo sapiens es el 3. Ahora en la siguiente, compañeros. ¿Cuál es el primero? Recolección de El frutos. del medio. Exactamente. Este es el primero. Número 2 es Caza y pesca. caza y pesca. Y número 3 es Agricultura y ganadería. La última. La primera es esto, miren. La primera es, ¿cuál pusieron ustedes? La número 1. Surgimiento de lenguaje articulado. Exactamente. Este es el primero. Luego el número 2. Fabricación de los primeros instrumentos. Esa es Fabricación de los y instrumentos. el número 3 es Domesticación de ganado mayor. Como ven, compañeros, los ejercicios también sencillos. Entonces, para el próximo día, los ejercicios de la página, vamos a ver por lo menos unos 4 para pues, la página 48. Página 48. Voy apuntando. Luego, vamos a ver por el otro acá. En la página 53, 54. Luego, en la página 59, 60. Y, por último, resolvamos en la página 68, 68. Vamos a estos 4 para el próximo día. A ver cómo nos van. Lo resolvemos el día viernes. Entonces, así estamos, compañeros. Serían otros 4. Perdón. Ya llevamos. Sí. Le repito las páginas 48, 53, 54. Mire, la primero es de la 48. Ajá, El segundo es de la página 53, 54. ajá, El otro es de la 59 y 60. ajá. Y el último es de la página 68. Muy bien, gracias. Para servirles, compañeros. Entonces, resuelvan y es así mismo van estudiando ya para su examen. Entonces, esto es para el viernes, compañeros. Es nuestro último día previo al examen. ¿Estamos, compañeros? Sí, Lucía. Así quedamos, Feliz noche. por esta noche me despido de ustedes. Cuidan mucho, descansen, Buenas noches. estudien y éxitos en sus exámenes.
Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, compañeros. Nos vemos el próximo día. Me cuidan. Feliz noche, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Se me cuidan mucho. Se me cuidan bastante. Hay que repasar ya sus exámenes. Ya mañana tienen el de teoría, ¿no? Ya, mañana. Así es. Muy bien. Los días que no hay El tuyo clases, viene hay fácil, Fanny. los días que no hay exámenes, hay clases. Exactamente. Muy bien. Pasen buenas noches, jóvenes. Me voy a despedir. Vamos a atender ya la otra sección. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick.